Un cordial saludo para todos y todas las estudiantes del curso de Sociología. Les habla Sonia Rojas, socióloga, tutora del curso. En esta ocasión les vamos a presentar un pequeño video explicativo sobre los enfoques sociológicos como base para el desarrollo de las actividades que se van a generar en cada uno de los momentos de la estrategia de actividades del curso. En este momento nos encontramos un poco en la revisión de las diferentes lecturas, videos de la unidad 1 y allí digamos que podemos encontrar en esas lecturas un poco cuál es el origen de la sociología, cuál es su historia, cuál es el contexto en el cual surge. Y recordemos entonces que allí nos plantean una serie de situaciones, hechos sociales, históricos, que sentaron la base para el desarrollo de la sociología, como fueron por ejemplo las revoluciones políticas desencadenadas por la Revolución Francesa en 1979, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, la consecuente urbanización, ese paso de una sociedad rural a una sociedad urbana producto de esa revolución industrial, el cambio religioso y el crecimiento de la ciencia, todo el desarrollo científico tan importante que se tuvo durante todo el siglo XIX. Y el contexto específico pues es Francia, ¿no? Francia con Comte, con Durkheim, con algunos de esos primeros autores, también en la Alemania con Weber, que nos van a generar una serie de propuestas para comprender esa realidad, para interpretar un poco la crisis que se está dando en ese momento por todas estas situaciones, fenómenos, revoluciones que se están dando en ese contexto, y por qué no, en el deseo también de restaurar ese orden social. Y digamos que en la comprensión de esa realidad, de todas estas situaciones conflictivas, todos estos cambios tan acelerados que está viviendo la sociedad europea del siglo XIX, estos autores van a plantear diferentes maneras de abordar esa realidad. Entonces digamos que en la base misma de la sociología existen dos grandes enfoques que han marcado y siguen marcando hasta el momento la teoría sociológica, la manera como se aborda esa realidad. Pero también hay ahora algunos enfoques que quieren superar ese debate, ¿no? Esa dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la acción y la estructura, entre lo micro y lo macro, entre el voluntarismo y el determinismo, que también vamos a mirar como un tercer enfoque que busca sintetizar y superar estos debates más adelante en este video. Digamos que esos dos enfoques, dice Anthony Giddens, sociólogo, en un texto de 1998 que se llama Sociología, se puede resumir en esta gran pregunta que él plantea. ¿Somos actores que consciente y creativamente reproducimos y transformamos las estructuras sociales? ¿O por el contrario, nuestras acciones son en gran parte el resultado de fuerzas anónimas que escapan a nuestro control? Esta es una pregunta que ha sido básica en el desarrollo de la sociología y que tiene que ver precisamente con aquellos autores que por un lado priorizan el concepto de acción y pretenden explicar los fenómenos colectivos partiendo de la voluntad individual, ¿no? Este enfoque pues va a tener como protagonistas a hombres y mujeres de carne y hueso que actúan con autonomía propia, movidos por intereses, sentimientos, pasiones, en donde la estructura social, llámese sistemas, llámese instituciones sociales, son solo la cristalización de acciones individuales, o sea que hay un interés sobre todo en cómo esas estructuras, esas instituciones, esos sistemas sociales son construidos por hombres y mujeres en el desarrollo de su cotidianidad a través de su relacionamiento y de su comunicación. Pero por otro lado está el enfoque que enfatiza en el concepto de estructura y otorga prioridad a las fuerzas sociales que constriñen, que determinan la acción humana y escapan al control del actor. Entonces digamos que para este enfoque las personas, al ocupar un lugar en el modo de producción o en las clases sociales o en los mercados de trabajo o en los partidos políticos, por ejemplo, van a quedar relegadas a ser simples portadores pasivos de fuerzas ajenas a sus conciencias y voluntades, sean estas económicas, culturales, demográficas, biológicas o físicas.
Entonces miremos un poco las características que va a tener esos dos grandes enfoques en sociología. Hablamos entonces de un enfoque objetivista y de un enfoque en la relación entre estos dos elementos, por un lado el sujeto y por el otro lado el objeto. Entonces, para poder comprender un poco las miradas, las características de cada uno de estos enfoques, es importante comprender el concepto mismo de sujeto y objeto. Por sujeto, entonces, vamos a entender todo aquello considerado en oposición al mundo externo, a lo que está dado, a lo que está por fuera del interior del ser humano, ¿no? De su capacidad de comprensión, de cognición. Lo subjetivo entonces va a tener que ver con los modos de pensar, de sentir, y no con el objeto en sí mismo, ¿no? Con ese objeto que se observa, que se comprende, que se aprende y que se interpreta. Por otro lado, el objeto es independiente de los juicios personales, es un dato objetivo, es lo que existe afuera del sujeto que lo conoce. Digamos que para poder comprender también estos dos conceptos podemos plantear un ejemplo, ¿no? En un salón de clases, ¿qué podemos entender por lo objetivo y qué podemos entender por lo subjetivo de acuerdo con las definiciones que acabamos de dar? Podemos decir entonces que lo objetivo tiene que ver con los objetos, efectivamente, que serían, por ejemplo, las sillas, el tablero, las mesas, borradores, lápices, que son utilizados, que son aprendidos, que son objetos interpretados por un sujeto, que quiénes serían las personas que están allí ubicadas en este salón, ¿no? Profesor, los estudiantes, con sus valores, con sus cualidades, con sus actitudes, con sus opiniones, y en ese sentido vemos una gran diferencia, y es que lo que es objetivo tiene la posibilidad de ser medido. Nosotros podemos medir y contar, por ejemplo, cuántas sillas, cuántas mesas, cuántos hombres, cuántas mujeres, pero lo que está en el interior de las personas, lo que hace parte de su subjetividad, pues es mucho más complicado, ¿no? Es muy difícil medir los valores, es muy difícil medir las actitudes, las interpretaciones, los imaginarios que tenemos como personas, y eso va a tener una importancia muy grande dentro de la manera como cada uno de esos enfoques sociológicos va a abordar la realidad. Entonces tenemos por un lado el enfoque objetivista, el cual se sustenta en el positivismo, privilegia el análisis de las estructuras sociales, sistemas o totalidades, mientras que el enfoque subjetivista tiene como base filosófica la fenomenología, centrándose entonces en los significados que las personas comparten intersubjetivamente en el mundo de la vida cotidiana. Mientras que el enfoque objetivista se centra en los aspectos susceptibles de medir y cuantificar, como ya lo decíamos, entonces se sustentaría o se centraría en los objetos, en las relaciones sociales vistas como algo objetivo que se puede medir y cuantificar, porque precisamente hay una identificación entre la realidad natural y la realidad social. Miremos que estos primeros sociólogos partían del método científico que se aplicaba en las ciencias naturales. Ellos creían que la realidad social, que los cambios sociales, que las relaciones sociales, que los hechos o fenómenos de índole social se podían medir, comprender, explicar a partir del método que se utilizaba para comprender la realidad natural, los fenómenos de la naturaleza. Pero el enfoque objetivista va a decir, nos interesa más mirar aquellos aspectos que no son observables ni susceptibles de cuantificación. Ya lo decíamos, lo que es parte de ese sujeto, como son las actitudes, los intereses, las motivaciones, las opiniones, los imaginarios. Mientras que el enfoque objetivista pretende trabajar con el mayor número de casos posible con el fin de generalizar sus resultados, el subjetivista va a enfatizar en el análisis de grupos y comunidades específicas y no se propone establecer generalizaciones ni leyes. Un poco lo que dice el enfoque subjetivista al respecto es que no es posible, si yo estudio un grupo concreto, una comunidad concreta, decir que esos resultados se pueden generalizar a un contexto más amplio, o que en un tiempo diferente al que yo desarrollo este trabajo, esta investigación, voy a obtener, utilizando las mismas estrategias de investigación, los mismos resultados, mientras que el enfoque objetivista sí quiere generalizar un poco esos resultados
generar una serie de leyes. Ellos hablaban un poco de que la realidad social está sustentada en unas leyes sociales invariantes que no dependían de un tiempo ni de un contexto. El enfoque objetivista va a producir una relación entonces distante entre el investigador y el investigado, pues considera que la implicación de los valores en el proceso de investigación contaminaba de subjetividad los resultados. Por otro lado, el enfoque subjetivista plantea que existe una dependencia e interrelación entre el investigador e investigados, pues existe una implicación del investigador y de su subjetividad en el proceso mismo de investigación. El enfoque subjetivista, es decir, el sociólogo no puede deshacerse de lo que es, ¿no? Es una persona que también creció en un contexto social, que también se socializó, que también tiene una posición ideológica, política, una posición de clase y que digamos eso va a ser importante en la interpretación que haga de la realidad social, o sea que esa realidad social se interpreta, se comprende desde el punto de vista y desde la posición donde esté ubicado el investigador. Mientras que el enfoque objetivista tiene un interés técnico, básicamente en explicar, controlar y predecir, precisamente porque por el contexto en el que surge ese enfoque objetivista, que es el contexto de esa Francia, con todas estas crisis, con todas estas situaciones problemáticas que surgen a partir de estas revoluciones y de todos estos cambios sociales de los que ya hablamos y que está un poco en crisis, entonces hay un interés en controlar y poder predecir y de alguna manera restaurar ese orden en la sociedad. Mientras tanto, el enfoque subjetivista tiene un interés práctico en comprender e interpretar esa realidad, más que en explicarla, controlarla o predecirla. Encontramos entonces unas teorías asociadas a cada uno de estos enfoques, las vamos a mirar acá en este cuadro de manera muy general, no vamos a profundizar en cada una de ellas en este video porque esperamos que ustedes a través de las lecturas requeridas para el curso puedan profundizar en cada uno o en las que sean de su interés para el desarrollo del curso y de las actividades que se tienen propuestas. Básicamente el enfoque objetivista tiene tres grandes teorías asociadas: el positivismo, el estructural funcionalismo y el marxismo clásico y pues todas las teorías neomarxistas. Aquí encontramos entonces algunos de sus autores más representativos con las fechas en las que desarrollaron su trabajo. Encontramos por otro lado el enfoque subjetivista con teorías asociadas como la tradición europea. Aquí encontramos autores como Max Weber, Husserl, Alfred Schutz, que son digamos también autores clásicos ya dentro de este enfoque. Miremos también que es un enfoque pues que no es reciente, que también tiene sus bases en los orígenes de la sociología. Está la etnometodología ya del siglo XX, el construccionismo social y el interaccionismo simbólico, y allí los autores más representativos de este enfoque. Bueno, y para poder entender un poco este debate, estas diferencias entre estos grandes enfoques, miremos un poco que desde la misma base de la sociología, autores contemporáneos que vivieron la misma realidad, que estuvieron presentes en el mismo contexto de la Europa del siglo XIX, tenían una perspectiva muy diferente de cómo la sociología debía abordar esa realidad. Aquí en esta caricatura que hemos traído para la presentación tenemos tres autores: por un lado Max Weber, alemán; Carlos Marx, alemán también; y Émile Durkheim, francés, ¿no? Los tres pues digamos que pudieron comprender desde diferentes miradas esa realidad que estaban viviendo. Por un lado va a decir, por ejemplo, Max Weber, que la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social. ¿Y qué entiende por acción social Max Weber? Es aquella conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo.
La acción social, por lo tanto, es aquella en la cual el sentido colocado por el sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. Entonces miremos cómo Weber ya empieza a darle una importancia muy grande al sentido subjetivo, ¿no? A esas valoraciones, a esos imaginarios, a esas actitudes, opiniones que puede tener el sujeto para darle sentido a su acción, y que esa acción y que ese sentido subjetivo que se le otorga a esa acción que desarrollamos como actores sociales está referida a la conducta de otros. Quiere decir que ya hay un interés en la comunicación y en la intersubjetividad, ¿no? En la interrelación que hay entre actores sociales dentro de su vida cotidiana. Mientras que Durkheim va a plantear que la sociología debe erigirse como una ciencia natural de la sociedad, ¿no? Por eso digamos que se hablaba incluso de una física social que debía tratar a los hechos sociales como si fueran cosas, como si fueran, ya lo decíamos, objetos, ¿no? Susceptibles de medir, susceptibles de cuantificar. Por tanto, el sociólogo pues debe construir para Durkheim teoría observando sistemáticamente las características externas visibles de las conductas humanas, es decir, no hay un interés en esa subjetividad, en eso interno, en esas percepciones más individuales. Para él entonces la sociedad debe verse como una totalidad orgánica, estructurada, que constriñe o que determina la acción social de esos actores. Pero entonces también está la perspectiva marxista, ¿no? Marx pues es un autor que, como vimos en el cuadro anterior, se clasifica dentro del enfoque objetivista, pero muchos podrían decir por qué, si se le ha visto como un enfoque un poco más crítico, un poco más desde la perspectiva del conflicto. Pues la razón es que finalmente es un autor que comparte una serie de características con lo que puede ser el positivismo o el estructural funcionalismo, y es esa mirada macro, ¿no? Es esa mirada de las grandes estructuras, es esa mirada de la historia como muy lineal, ¿no? En la que hay unas etapas de desarrollo histórico. Él habla desde los modos de producción, Comte va a hablar de unos estadios, pero digamos que hay una mirada, digamos, enfocada sobre todo en unas estructuras que van a determinar la acción social. Pero la gran diferencia que encontramos entre la mirada marxista y la de autores como Weber o Durkheim es sencillamente que mientras que Durkheim y Weber reconocían los problemas de la sociedad capitalista, buscaban encontrar una solución, una reforma dentro del mismo capitalismo, no buscaban superar el capitalismo. Para Marx es necesario superar el capitalismo porque es la única manera de superar la lucha de clases, ¿cierto? Entonces digamos que esa va a ser una gran diferencia de enfoque, ¿no? Mientras que estos dos autores buscan mantener el orden y mantener ese sistema, Marx lo que propone es a través de la revolución superarlo. Y entonces miremos ya dos posturas ya en un ejemplo de la vida cotidiana para ver precisamente si reconocemos allí las características de cada uno de esos enfoques. Es un debate que se da entre dos personas, un hombre y una mujer, Luis y Paula, y tiene que ver con un tema de interés en este momento que es la contienda electoral. Entonces va a decir Luis: en toda democracia consolidada, las personas votan por los partidos que garantizan una mayor estabilidad del sistema político. Las motivaciones subjetivas que expresen en sus intenciones de voto no importan mucho. El sentido de su voto es social y viene dado por su funcionalidad para el mantenimiento del sistema. A la sociología no le interesa si una persona dice que ha votado por un candidato porque parece honrado y otra porque va a defender a los míos. Simplemente debe mirar qué funcionalidad tienen esos millones de votos para el mantenimiento del sistema. A esto le responde Paula: según tú, las personas son simples instrumentos de los sistemas, no piensan por sí mismas. Si un candidato gana con 10 millones de votos, quiere decir que ha habido 10 millones de personas que tras pensárselo, algunas de ellas tras pensarlo y comentarlo mucho, han decidido votarlo.
al análisis sociológico debe interesarle mucho esos pensamientos e intenciones de las personas porque son la base del hecho social del triunfo de esa opción política. ¿Quién tiene la razón? Bueno, más que quién tiene la razón, aquí lo que nos interesa es un poco que nosotros logremos identificar a qué enfoque sociológico pertenecería cada una de estas perspectivas. ¿Qué dicen ustedes? Decimos entonces que Luis está hablándonos desde una perspectiva objetivista, ¿cierto? En donde interesa muy poco las motivaciones subjetivas de las personas, las razones por las cuales votan o no votan por ciertos candidatos, cómo esas intenciones de voto tienen que ver más bien con una funcionalidad para el mantenimiento de un sistema político, no para su transformación, ¿cierto? Entonces digamos que lo que le interesa más allá de conocer esas razones, esas intenciones, es entender de manera general, de manera más amplia, más macro y más estructural, la funcionalidad que tienen esos votos para el mantenimiento del sistema. Mientras que Paula estaría hablando pues desde un enfoque subjetivista, en donde hay un interés en las motivaciones, en las percepciones, en los gustos y en los intereses, y miremos que realmente si uno mira en la realidad esta situación de la contienda electoral, muchas personas muchas veces están más movidas por unos intereses personales, por unas afiliaciones o afinidades más bien que tienen que ver con sentimientos, con pasiones, con emociones, con el carisma de los candidatos, con bueno, muchas razones que escapan a la razón, ¿cierto? Entonces digamos Luis va a plantear como si las personas realmente fueran personas que se piensan el voto en términos de mantener un sistema, pero nosotros no votamos realmente de una manera tan racional y pensando en cuál va a ser la funcionalidad de ese voto para que un sistema político se mantenga. Y hablamos de dos teorías que pueden ser muy claras ahí. Por un lado la teoría funcionalista, que sería en la que se enmarcaría un poco la perspectiva de Luis, que estudia las pautas de comportamiento a gran escala y en toda la sociedad, y Paula pues tendría más que ver con un enfoque teórico interaccionista, ¿cierto?, que hace generalizaciones sobre las formas de interacción cotidianas para entender la sociedad en su conjunto, es decir, unos van desde lo macro a lo micro y los otros pues desde lo micro hacia una perspectiva macro de comprensión de la realidad. Pero encontramos ahora en sociología las actuales propuestas de síntesis. En el módulo del curso ustedes van a ver allí también hay unos autores asociados a estas propuestas de síntesis que sintetizan, como su nombre lo indica, tanto las miradas basadas en la estructura social como las que enfatizan en el análisis subjetivo de los autores, es decir, tienen en cuenta ambas perspectivas. Actualmente son las más utilizadas para el análisis del hecho social. Allí se privilegian los análisis cualitativos, las cualidades, lo subjetivo, sin desconocer la importancia de lo cuantitativo, buscando una relación dialéctica entre ambas miradas. Es decir, que ellos incorporan la dimensión analítica de los actores sociales sin perder de vista su dimensión histórica y estructural. Encontramos entonces unas teorías asociadas y unos autores representativos de este tercer enfoque, que sería la Escuela Crítica de Frankfurt, con un autor que aún está vivo, que aún produce conocimiento, que es Jürgen Habermas, alemán, la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, quien también vive actualmente, la sociología figurativa de Norbert Elias, quien dejó de acompañarnos en 1990, y el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que en el 2002 pues desafortunadamente muere, pero que deja un gran legado en términos de esa superación de esta oposición que ha existido en sociología entre el subjetivismo y el objetivismo, que pues a sus ojos fue falsa, ¿no? Porque considera él que el sociólogo debe básicamente centrarse en la práctica, la cual considera como el producto de la relación dialéctica que se establece entre la acción y la estructura social. Entonces para eso él va a crear dos conceptos fundamentales.
y me quiero centrar un poco en ellos por dar un ejemplo también de lo que pueden ser estas actuales propuestas de síntesis, y es el concepto de hábitos, que ustedes lo van a encontrar allí en sus lecturas, que tiene que ver con las estructuras mentales o cognitivas mediante las cuales las personas manejan el mundo social, es decir, las percepciones, la representación de los valores, pero que él va a entender que están determinadas por las estructuras, es decir, no se quedan como por fuera de su contexto social, sino que precisamente dependiendo de la posición que ese sujeto tenga en la estructura social, pues va a tener ciertas representaciones, va a tener ciertas opiniones, es decir, esas estructuras definen en gran medida las coerciones, digamos, externas que limitan las interacciones y las representaciones sociales dependiendo del lugar, ya lo decíamos, que las personas ocupan en los diferentes campos, que es el otro concepto que él desarrolla, el de campo, ¿no? Entonces, sea el campo artístico, el campo académico. Entonces no es lo mismo la posición que yo puedo tener como joven sobre mi proyecto de vida, sobre mi futuro, si no tengo las condiciones económicas para estudiar, para desarrollarme vocacionalmente, a una persona, por ejemplo, que vive en un estrato alto o de clase alta, que tiene, digamos, un poco todo esto solucionado. Entonces lo que va a decir Bourdieu es que esa posición que se ocupe dentro del campo social, dentro de cualquier campo, sea económico, ya lo decíamos, artístico, cultural, académico, pues va a determinar esas estructuras internas. Pues, miremos entonces algunos ejemplos ya concretos, y nos interesa sobre todo que ustedes puedan como con ejemplos poder asociar esas teorías a situaciones y a dinámicas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del curso lo que se les va a pedir es eso en las diferentes actividades, ¿no? Ahorita vamos a desarrollar un cuadro comparativo en el que vamos a escoger dos autores de estos que hemos visto aquí durante el desarrollo del video, y vamos a compararlos en términos del enfoque al que pertenecen, de la teoría asociada a ese enfoque y de las características principales o de las ideas que este autor nos puede aportar. Sobre todo, ¿para qué? Para la comprensión de un problema que es el que vamos a tratar a lo largo del curso, que es el de la mujer en el conflicto armado, ¿cierto? Entonces, si nosotros no logramos aplicar esos conceptos a la comprensión de problemas concretos, pues va a ser muy difícil comprender realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de estos enfoques teóricos. Entonces, miremos tres grandes ejemplos. Uno, se requiere conocer los índices de violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá, explicando sus causas a partir de factores educativos, socioeconómicos y culturales. ¿Cuál creen ustedes que sería el enfoque que nos permitiría comprender esta situación? Hablamos de índices, hablamos de causas, hablamos de factores educativos, socioeconómicos y culturales. ¿Será desde un enfoque subjetivista, objetivista, o desde un enfoque que articule los dos? Otro ejemplo, se busca comprender los imaginarios que tienen los habitantes de un barrio periférico de Ibagué sobre la población desplazada que recientemente ha llegado allí, con el fin de implementar acciones de atención a esta población. Hablamos de imaginarios, hablamos de un contexto específico que es un barrio periférico de Ibagué, hablamos de acciones de atención a esta población. Y un tercer ejemplo, se va a elaborar un diagnóstico psicosocial de la juventud de Zipaquirá que sirva de base para la elaboración de la política pública de juventud, que permita conocer su situación en temas como la educación, el empleo, la salud, la cultura, la recreación y el deporte, y que incluya además a los jóvenes de manera participativa en la comprensión de su situación. Entonces, el primer ejemplo pues va a ser básicamente una situación que podemos explicar, analizar desde un enfoque objetivista. ¿Por qué? Porque si hablamos de unos índices ya estamos hablando de una categoría de medición, ¿cierto? De medir qué tanta violencia intrafamiliar existe en un espacio amplio que es el de una ciudad como Bogotá. Hablamos de explicar las causas, esto le interesa mucho al enfoque objetivista, a partir de unos factores amplios que tienen que ver con los sistemas educativos, el sistema socioeconómico y el sistema cultural.
El segundo ejemplo se puede entender desde la perspectiva subjetivista, porque hablamos de la comprensión de ciertos imaginarios que tiene que ver pues ya con unas actitudes, con unas percepciones que tienen los habitantes de un barrio, de un contexto muy concreto, sobre una población que está llegando allí al barrio, ¿cierto? Entonces digamos que hay un interés sobre todo en esa cuestión subjetiva, en una cuestión de grupos concretos y no de índices o referentes mucho más amplios y más generalizables. Y el tercer ejemplo pues va a ser una situación que se puede analizar desde un enfoque que sintetiza las dos miradas, ¿no? Desde las actuales propuestas de síntesis, porque para poder hacer un diagnóstico de una población como la juventud de Zipaquirá, y lo pongo porque yo me encuentro ubicada en Zipaquirá, que tiene 37.000 jóvenes, es obvio que necesitamos realizar algún tipo de encuesta, por ejemplo, que nos permita a nosotros generalizar los resultados, ¿cierto? Poder entender de manera muy amplia en qué situación están los jóvenes en educación, en empleo, en salud. Pero además nos están pidiendo que desde la misma perspectiva de los jóvenes se pueda comprender esa situación. Entonces podemos también hacer entrevistas, grupos de discusión, talleres con los jóvenes para poder acercarnos más a su realidad y mirarla desde su propia perspectiva. Ahora, finalizando, pues queremos que ustedes entiendan también, queridos y queridas estudiantes, que estas no han sido las únicas teorías en sociología, ni son las únicas perspectivas que existen. O sea, ustedes se preguntarán, bueno, pero todos los autores que aparecen allí son hombres, ¿cierto? Y además son europeos o norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres en sociología y qué pasa, por ejemplo, con la sociología en Latinoamérica y en Colombia? Estas son algunas teorías que vamos a mirar en la unidad 2 del curso, que tiene que ver con algunos autores también que desde la sociología latinoamericana, desde la sociología colombiana, han aportado también al desarrollo de la sociología, y sobre todo algo muy importante es que han aportado a la comprensión de nuestras realidades, porque es muy difícil comprender nuestras realidades, una situación, por ejemplo, problemática como lo es la mujer en el conflicto armado, utilizando teorías que se desarrollaron en contextos y en tiempos muy diferentes al que estamos viviendo. Entonces, algunos autores representativos, más adelante ustedes en las lecturas de la unidad 2 los van a conocer: Camilo Torres, Orlando Falsborda, Gabriel Restrepo, Gonzalo Cataño. Pero también las mujeres han tenido un papel importante en la sociología, la misma Marianne Weber, que era esposa de Max Weber, Saskia Sassen, Catherine Walsh, en el caso latinoamericano también Rosana Reguillo, y para el caso colombiano autoras tan importantes como Virginia Gutiérrez de Pineda o Luz Gabriela Arango, que han aportado al estudio sobre la situación de la mujer en Colombia. Entonces digamos que es un poco reconocer esas miradas clásicas de la sociología, esos autores clásicos, esos autores que son reconocidos universalmente como importantes en el desarrollo de la sociología, pero también reconocer lo nuestro y poder combinar un poco esas teorías para comprender ese fenómeno que vamos a abordar en el desarrollo del curso. Les agradecemos entonces su atención y esperamos que el video haya sido muy explicativo y que les permita a ustedes tener mayores claridades sobre estas teorías y cómo aplicarlas al análisis de la realidad social. Muchas gracias.